La mañana en La Promesa amanecía con una inquietud difícil de explicar, como si los muros de la finca presintieran que algo estaba a punto de romperse por dentro. No era un ruido, ni un gesto concreto, sino esa sensación densa que se cuela en los pasillos cuando las verdades ocultas empiezan a empujar desde las sombras, reclamando su lugar. Desde muy temprano, Manuel recorría la casa con una atención que no pasaba desapercibida. Su mirada se detenía más de la cuenta en cada puerta cerrada, en cada paso que resonaba fuera de lo habitual. El comandante Rivero seguía siendo el centro de sus sospechas, no solo por haberse negado a pilotar el aeroplano, sino por la manera en que esquivaba ciertas preguntas, como si cada palabra tuviera que ser medida antes de salir de su boca. Manuel sentía que ya no se trataba solo de una intuición. Algo en la presencia de aquel militar no encajaba con la historia que decía ser la suya. Mientras tanto, en otra parte de la finca, Enora llevaba horas debatiéndose consigo misma. Había prometido a Toño que no haría nada imprudente, que no se dejaría arrastrar por su desconfianza. Sin embargo, cuanto más pensaba en Rivero, más se afianzaba en ella la certeza de que aquel hombre ocultaba algo grave. No era simple curiosidad, era una necesidad casi física de comprobar si sus sospechas tenían fundamento. Y así, con el corazón acelerado y los pasos medidos, tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Aprovechando un descuido, Enora se coló en la habitación del comandante. El silencio allí dentro era inquietante, un silencio cargado de secretos. Cada objeto parecía colocado con demasiada precisión, como si Rivero hubiera aprendido a no dejar huellas. Enora empezó a registrar cajones y papeles con una mezcla de urgencia y miedo, consciente de que, si era descubierta, no tendría forma de justificar su presencia. El tiempo parecía estirarse de manera cruel, hasta que un ruido en el pasillo la dejó paralizada. Rivero estuvo a punto de sorprenderla, y durante unos segundos que se le hicieron eternos, Enora comprendió que había cruzado una línea peligrosa, de esas que ya no permiten volver atrás. Al mismo tiempo, en la zona de servicio, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Teresa, cansada de sentirse cuestionada y humillada, decidió poner un ultimátum claro. Ya no estaba dispuesta a tolerar el desorden ni las murmuraciones que minaban su autoridad. Sus palabras resonaron con firmeza entre los empleados, pero no todos estaban dispuestos a aceptar su postura sin protestar. Vera, siempre atenta a cualquier fisura en la jerarquía, no tardó en azuzar a varios compañeros para quejarse ante Cristóbal, convencida de que la situación podía volverse contra el ama de llaves. Cristóbal, por su parte, observaba el caos con una mezcla de cansancio y preocupación. Sabía que el descontento en la servidumbre era un reflejo de tensiones más profundas, y cuando Leocadia bajó a increparlo por el desorden, la presión se volvió aún más evidente. La señora de Figueroa no dudó en señalar a Teresa como responsable, pero el enfrentamiento dejó paso a un momento inesperado. Al interrogar al ama de llaves, Cristóbal percibió en ella un cansancio que iba más allá del trabajo. Entre reproches y silencios, ambos terminaron compartiendo un abrazo cargado de complicidad, como si, por un instante, se permitieran reconocer que estaban luchando contra fuerzas que los superaban. Poco después, Cristóbal se vio obligado a abordar otro asunto delicado. Informó a Leocadia de las intenciones de Alonso de devolverle todos los favores económicos que ella había concedido en el pasado. La reacción de Leocadia fue inmediata y visceral. Aquella propuesta no era un simple gesto de gratitud. Significaba perder una influencia que había sabido ejercer con precisión. Su disgusto no se ocultó, y en su mente empezó a tomar forma la idea de que Alonso estaba intentando liberarse de una dependencia que a ella le había dado poder durante demasiado tiempo. Mientras estos conflictos se entrelazaban, María Fernández enfrentaba una de las decisiones más difíciles de su vida. Tras días de fingir una cercanía que no sentía del todo, comprendió junto a Carlo que ya no podían seguir escondiéndose. El hijo que esperaba exigía claridad, aunque eso significara aceptar una realidad incómoda. Así, con una mezcla de alivio y resignación, ambos se presentaron ante el servicio como pareja. No hubo alegría desbordante ni promesas apasionadas, solo la certeza de que estaban haciendo lo correcto para el futuro del niño, aun sabiendo que sus propios corazones no estaban completamente en paz. Esta decisión no pasó desapercibida para Samuel. El sacerdote había confesado a Pía su intención de declararle su amor a María, pero el tiempo le dio la lucidez necesaria para entender que aquello era imposible. Con una entereza que escondía un profundo dolor, Samuel decidió renunciar a sus sentimientos y aceptar que María debía apostar por Carlo,
el padre de su hijo. Su aparente fortaleza era, en realidad, una renuncia silenciosa, una de esas que dejan huellas invisibles pero profundas. En otro rincón de la promesa, Martina se preparaba para una despedida que no había imaginado tan cercana. Su decisión de marcharse a Nueva York junto a Jacobo ya estaba tomada, pero antes necesitaba enfrentar a Adriano. La conversación entre ambos fue tan dolorosa como inevitable. Reconocieron que la distancia era la única solución para intentar olvidar lo que sentían, aunque en el fondo sabían que ese olvido no llegaría fácilmente. Cada palabra que intercambiaron estuvo cargada de lo que no se decían, de un amor que debía ser enterrado para sobrevivir. Mientras tanto, Margarita no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Convencida de que aún había margen para actuar, decidió volver a contactar con el conde de Ayala con la esperanza de impedir la boda de Ángela y Lorenzo. Al comunicarle sus intenciones a Curro, percibió en él una inquietud creciente. El joven sabía que aquel plan era extremadamente arriesgado y que cualquier paso en falso podía empeorar la situación. Aún así, la determinación de Margarita parecía inquebrantable. Ese mismo día, Ángela se vio obligada a obedecer las órdenes de su madre y a prepararse para asistir a la fiesta del marqués de Andújar junto a Lorenzo. La resignación pesaba en cada uno de sus gestos. Sin embargo, cuando todo parecía listo, ocurrió algo inesperado. Lorenzo salió corriendo sin dar explicaciones, alegando encontrarse indispuesto. Su huida repentina dejó un aire de sospecha imposible de ignorar. Nadie sabía qué le había ocurrido realmente, pero la sensación de que estaba evitando algo, o a alguien, se instaló con fuerza. Así, el día avanzaba en la promesa, entre decisiones que no admitían marcha atrás, secretos a punto de salir a la luz y ausencias que hablaban más que cualquier palabra. Nada estaba resuelto, y cada uno de los personajes parecía avanzar hacia un punto de no retorno, sin ser del todo consciente de las consecuencias que les aguardaban. Menter la finca parecía intentar recuperar una calma que no le pertenecía. Enora salió por fin de la habitación del comandante con el pulso aún desbocado. El aire del pasillo le resultó casi irreal, como si hubiese cruzado un umbral invisible del que ya no era posible regresar. No sabía con certeza si había encontrado aquello que buscaba, pero sí tenía claro algo mucho más inquietante. Rivero no era un hombre descuidado, y esa pulcritud extrema escondía una voluntad férrea de no dejar rastro alguno de su verdadera identidad. Cada paso que daba alejándose de la puerta del militar estaba cargado de una sensación ambigua, una mezcla de alivio por no haber sido descubierta y de miedo por las consecuencias que podrían derivarse de su atrevimiento. Enora comprendía ahora que su intuición no había sido exagerada. Aquel silencio tan bien ordenado hablaba más que cualquier documento encontrado a medias. Y, aunque aún no podía verbalizarlo, en su interior empezaba a tomar forma la certeza de que Rivero estaba implicado en algo que superaba con creces su presencia en la promesa. En otro punto de la casa, Manuel seguía dando vueltas a la negativa del comandante a pilotar el aeroplano. No era solo una cuestión técnica, sino una grieta evidente en el relato que Rivero había construido. Manuel repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto esquivo, cada respuesta calculada. Había aprendido a reconocer ese tipo de conductas en personas que ocultaban un pasado comprometedor. Y ahora, con la confirmación silenciosa del encuentro entre Rivero y Leocadia, su desconfianza se transformaba en determinación. No iba a detenerse hasta descubrir quién era realmente aquel hombre. Mientras tanto, la noticia de la relación entre María y Carlo comenzaba a extenderse por la zona de servicio como un murmullo difícil de contener. Algunos recibieron el anuncio con comprensión, otros con sorpresa, y no faltaron quienes interpretaron la decisión como una derrota emocional para ambos. María percibía esas miradas cargadas de juicio y lástima, pero se obligaba a mantenerse firme. Sabía que no estaba viviendo un romance, sino cumpliendo con una responsabilidad que le había llegado sin pedirla. Aún así, en el fondo, le dolía aceptar que su vida quedaba definida por una elección tomada más por deber que por amor. Carlo, por su parte, experimentaba un sentimiento parecido. El alivio de haber dado el paso se mezclaba con una incomodidad difícil de ignorar. Sabía que María no lo miraba con la misma entrega que él había imaginado alguna vez, y sin embargo estaba dispuesto a seguir adelante, convencido de que el tiempo quizás suavizaría esa distancia emocional. Ambos avanzaban juntos, pero con el peso de una verdad compartida que no los hacía felices. Desde la discreción que le imponía su sotana, Samuel observaba esta nueva realidad con una serenidad que ocultaba una herida profunda.
Su decisión de apartarse había sido consciente y necesaria, pero no por ello menos dolorosa. Cada vez que veía a María junto a Carlo, se recordaba a sí mismo que había hecho lo correcto, aunque el precio fuese renunciar a lo que había sentido. En su interior, esa renuncia se convertía en una prueba silenciosa de fe, una aceptación amarga de que no todas las vocaciones permiten elegir el camino del corazón. A su vez, Margarita se movía con la urgencia de quien sabe que el tiempo juega en su contra. El contacto con el conde de Ayala no era solo una maniobra estratégica, sino un acto desesperado para proteger a su hija. Mientras hablaba con Curro, percibía en él una inquietud que no lograba disipar con promesas. El joven entendía mejor que nadie el riesgo que implicaba desafiar a Lorenzo, un hombre que no estaba acostumbrado a ser cuestionado y que podía reaccionar de maneras imprevisibles si se sentía acorralado. Curro no dejaba de pensar en Ángela, en la resignación que había visto reflejada en sus ojos al aceptar acompañar a Lorenzo. Esa imagen lo perseguía, reforzando la sensación de que cada día que pasaba sin actuar era un día perdido. Sin embargo, también sabía que un movimiento precipitado podía sellar el destino de Ángela de una forma aún más cruel. La huida repentina de Lorenzo antes de la fiesta del Marqués de Andújar no tardó en convertirse en tema de especulación. Su indisposición parecía una excusa frágil, casi improvisada, que despertó sospechas inmediatas. Para algunos, era simplemente un problema de salud, para otros, una señal inequívoca de que el capitán estaba evitando enfrentarse a una situación que ya no podía controlar. Su ausencia dejaba tras de sí una estela de preguntas sin respuesta, y la sensación de que algo estaba a punto de estallar. En paralelo, Leocadia no conseguía apartar de su mente la intención de Alonso de devolverle los favores económicos. Aquella propuesta era interpretada como una traición silenciosa, una ruptura del equilibrio que ella había construido con paciencia. Leocadia entendía el gesto de Alonso como una amenaza a su influencia, y eso la impulsaba a reforzar sus alianzas con mayor cautela. En ese juego de poder, Rivero seguía siendo una pieza clave, aunque cada vez más expuesta. La jornada avanzaba así, cargada de tensiones que se acumulaban sin encontrar todavía una vía de escape. Enora, aún afectada por lo ocurrido en la habitación del comandante, sentía que había despertado fuerzas que no sabía si podría controlar. Manuel, cada vez más convencido de sus sospechas, se preparaba para dar el siguiente paso. María y Carlo intentaban adaptarse a una realidad impuesta, mientras Samuel aprendía a convivir con su renuncia. Margarita y Curro se aferraban a un plan tan arriesgado como necesario, y Lorenzo, con su desaparición momentánea, dejaba claro que el miedo empezaba a rozarle la piel. Nada estaba resuelto, muy al contrario, la promesa se encontraba en ese punto exacto en el que todas las decisiones, incluso las más pequeñas, podían desencadenar consecuencias irreversibles. Y cada uno de sus habitantes avanzaba, consciente o no, hacia un desenlace que ya se intuía tan inevitable como doloroso. La tarde avanzaba en la promesa con una lentitud engañosa, como si el tiempo se estirara a propósito para dar margen a que los temores crecieran sin control. Enora, todavía marcada por lo ocurrido en la habitación del comandante, intentaba aparentar normalidad, pero su mirada traicionaba una inquietud profunda. Cada vez que escuchaba pasos a su espalda, su cuerpo reaccionaba con un sobresalto casi imperceptible, consciente de que Rivero podía haber notado algo, aunque no supiera exactamente qué. En su mente, los detalles se reordenaban una y otra vez. No había encontrado pruebas claras, ningún documento que gritara una verdad irrefutable, pero la ausencia de información era en sí misma reveladora. Aquella habitación no parecía la de un hombre que vivía sin nada que ocultar. Todo estaba demasiado limpio, demasiado controlado, como si Rivero hubiera aprendido a borrar su pasado con la misma precisión con la que se deshacía de cualquier pista comprometida. Enora comprendía ahora que su atrevimiento había abierto una grieta peligrosa, una que podía cerrarse de golpe sobre ella si no era cuidadosa. Por su parte, Manuel empezaba a atar cabos con una claridad que ya no dejaba espacio a la duda. El recuerdo del encuentro entre Rivero y Leocadia seguía resonando en su cabeza. No había sido una reunión casual, ni una conversación sin importancia. La forma en que ambos se habían mirado, el tono bajo, la tensión contenida, todo apuntaba a una relación construida sobre intereses ocultos. Manuel sentía que estaba cada vez más cerca de descubrir algo decisivo, aunque eso implicara enfrentarse a fuerzas que preferían mantenerse en la sombra. Mientras tanto,
la ausencia de Lorenzo comenzaba a generar un efecto dominó. Su huida repentina no solo había dejado plantada a Ángela, sino que había sembrado inquietud entre quienes conocían su carácter. Lorenzo nunca había sido un hombre que se retirara sin dar batalla, y precisamente por eso su desaparición resultaba tan inquietante. Para algunos, era una señal de debilidad, para otros, la prueba de que estaba acorralado por un secreto que amenazaba con salir a la luz. Ángela, por su parte, se debatía entre la confusión y un miedo que no se atrevía a expresar. La explicación de la indisposición le parecía insuficiente, casi ofensiva. Había aprendido a reconocer las evasivas de Lorenzo, y esta era una de las más evidentes. En su interior, una certeza comenzaba a tomar forma. Algo grave estaba ocurriendo, algo que podía cambiarlo todo. Y aunque no lo decía en voz alta, la ausencia del capitán despertaba en ella una esperanza tan frágil como peligrosa. A cierta distancia, Curro observaba la situación con una tensión creciente. La huida de Lorenzo confirmaba sus peores sospechas. El plan de Margarita no solo era arriesgado, sino que estaba empezando a dar resultados inesperados. Sin embargo, también sabía que ese mismo movimiento podía provocar una reacción violenta si Lorenzo decidía defenderse. El equilibrio era precario, y cualquier paso en falso podía tener consecuencias irreparables para Ángela. En paralelo, María intentaba acostumbrarse a la nueva realidad que había anunciado junto a Carlo. Cada gesto cotidiano se le antojaba distinto, como si el simple hecho de caminar por los pasillos la colocara bajo una mirada constante. Sentía el peso de las expectativas ajenas, de los comentarios no pronunciados, y eso la obligaba a mantenerse firme incluso cuando la duda la asaltaba. Carlo, consciente de esa distancia emocional, trataba de mostrarse comprensivo, aunque en el fondo también luchaba con su propia inseguridad. Desde la discreción que le imponía su condición, Samuel se mantenía al margen, pero no indiferente. Su renuncia seguía doliendo, y la visión de María junto a Carlo le recordaba cada día lo que había decidido dejar atrás. Aún así, se aferraba a la idea de que su sacrificio tenía un sentido, que su fortaleza aparente era necesaria para no añadir más confusión a una situación ya de por sí compleja. Mientras tanto, Leocadia no ocultaba su malestar ante la propuesta de Alonso. La idea de perder la influencia que había ejercido durante tanto tiempo la irritaba profundamente. En su mente, la figura de Rivero seguía siendo un recurso clave, pero también una fuente de riesgo. Sabía que si Manuel llegaba a descubrir la verdad sobre el comandante, su propia posición podría verse seriamente comprometida. Esa posibilidad la obligaba a actuar con mayor cautela, midiendo cada gesto, cada palabra. Enora, aún atrapada en su dilema, comprendía que ya no podía seguir sola. Su instinto le decía que debía compartir lo ocurrido, aunque hacerlo implicara exponerse. Cada segundo de silencio era una oportunidad para que Rivero tomara ventaja, para que borrara cualquier rastro que pudiera delatarlo. La sensación de urgencia crecía en su interior, empujándola hacia una decisión que sabía inevitable. Así, entre miradas esquivas, ausencias inquietantes y secretos que comenzaban a pesar demasiado, la promesa se sumía en una calma tensa, de esas que preceden a la tormenta. Nada parecía avanzar de forma visible, pero bajo la superficie, las piezas se desplazaban lentamente hacia un choque inminente. Y aunque nadie podía prever con exactitud lo que estaba por venir, todos sentían que el margen de error se había reducido al mínimo. La tensión que se había ido acumulando en la promesa empezó a manifestarse de forma más evidente conforme avanzaba la tarde, como si cada personaje sintiera que el margen para seguir fingiendo normalidad se agotaba rápidamente. Enora, incapaz de mantener por más tiempo el silencio, comprendió que había llegado el momento de actuar. La experiencia en la habitación del comandante había dejado una huella imborrable en su ánimo. No podía seguir ignorando lo que había percibido allí dentro, aunque no contara con pruebas tangibles que la respaldaran. Con paso decidido, buscó a Manuel. No necesitó demasiadas palabras para transmitirle la gravedad de lo ocurrido. Su relato, cargado de tensión y cautela, no giraba tanto en torno a lo que había encontrado, sino a lo que faltaba. Esa ausencia absoluta de documentos personales, de rastros del pasado de Rivero, resultaba más elocuente que cualquier hallazgo comprometedor. Manuel la escuchó con atención, consciente de que aquellas impresiones coincidían demasiado con sus propias sospechas como para ser casualidad. A partir de ese momento, Manuel supo que ya no podía permitirse la duda. La confirmación de Enora le dio el impulso necesario para avanzar un paso más.
Empezó a revisar con mayor detalle todo lo relacionado con la estancia de Rivero en La Promesa, preguntándose quién había facilitado su llegada y con qué propósito real. Cada pista lo conducía, de un modo u otro, a Leocadia, cuya influencia comenzaba a dibujarse con mayor claridad en aquella trama oscura. Mientras tanto, la ausencia de Lorenzo seguía generando un malestar creciente. Su desaparición, lejos de calmar los ánimos, los agitaba aún más. Para Ángela, cada minuto sin noticias se convertía en una mezcla de angustia y alivio. Angustia por no saber qué estaba ocurriendo realmente, alivio porque esa distancia le concedía un respiro inesperado. Sin embargo, ese respiro estaba teñido de incertidumbre, pues intuía que la reacción de Lorenzo, cuando se produjera, no sería suave. Curro, cada vez más consciente del peligro que entrañaba la situación, intentaba mantenerse alerta sin levantar sospechas. Sabía que el capitán podía reaparecer en cualquier momento, y que su huida no era un gesto inocente, sino el reflejo de un miedo profundo. Ese miedo, Curro lo intuía, estaba directamente relacionado con el secreto que Margarita estaba decidida a sacar a la luz, aun sin conocer todavía su alcance exacto. Por su parte, Margarita no se permitía vacilar. Su determinación de contactar con el conde de Ayala no había sido fruto de la improvisación, sino de una convicción férrea de que era la única vía para frenar un destino que consideraba injusto para su hija. Cada conversación, cada gesto medido, respondía a una estrategia que sabía arriesgada, pero necesaria. En su interior, el miedo coexistía con una voluntad inquebrantable de proteger a Ángela, incluso si eso significaba enfrentarse directamente a Lorenzo. En otro nivel de la finca, Leocadia se debatía entre la ira y la prudencia. La propuesta de Alonso de devolverle los favores económicos seguía resonando como una afrenta personal. Comprendía que aquel gesto no solo pretendía saldar una deuda, sino cortar de raíz una relación de dependencia que a ella le había otorgado poder. Esa amenaza la obligaba a replantear sus movimientos y a reforzar sus alianzas con suma cautela. Rivero, en ese sentido, se volvía una figura todavía más delicada, pues su exposición podía arrastrarla consigo. Mientras tanto, en la zona de servicio, María y Carlo comenzaban a experimentar el peso real de su decisión. La convivencia forzada por las circunstancias evidenciaba una distancia emocional que ninguno de los dos sabía cómo salvar. María se esforzaba por mostrarse fuerte, pero en su interior luchaba con la sensación de haber renunciado a algo importante. Carlo, por su parte, intentaba compensar esa falta de entusiasmo con gestos de apoyo, aun siendo consciente de que no podía exigir un amor que no había nacido de manera espontánea. Samuel, observando todo desde la discreción que le imponía su posición, encontraba cada vez más difícil sostener la serenidad que había decidido mostrar. Su renuncia, aunque firme, no lo protegía del dolor silencioso que le provocaba ver a María avanzar por un camino en el que él ya no tenía cabida. Aún así, se obligaba a aceptar esa realidad, convencido de que interferir solo traería más sufrimiento. La jornada avanzaba así, con Manuel cada vez más cerca de una verdad que amenazaba con sacudir los cimientos de La Promesa, en hora decidida a no dar marcha atrás, y Lorenzo mostrando, con su ausencia, las primeras grietas de un control que empezaba a resquebrajarse. Todos parecían moverse hacia un punto de convergencia inevitable, donde los secretos ya no podrían seguir ocultos sin consecuencias. Y en ese ambiente cargado, la finca entera parecía contener el aliento, consciente de que lo que estaba por venir no solo revelaría verdades incómodas, sino que obligaría a cada uno a enfrentarse a aquello que más temía perder. El día comenzaba a cerrarse en La Promesa con una sensación de vértigo, como si todas las tensiones acumuladas durante horas estuvieran a punto de confluir en un mismo punto. Manuel, decidido a no retroceder, sentía que ya no podía seguir actuando con cautela. La conversación con Enora había confirmado lo que llevaba tiempo intuyendo. El comandante Rivero no solo ocultaba información, sino que estaba protegido por una red de silencios cuidadosamente construida. Y cuanto más avanzaba, más claro tenía que ese entramado no se sostenía sin la intervención directa de Leocadia. Con esa convicción, Manuel empezó a moverse con mayor determinación, observando cada gesto del comandante, cada ausencia, cada palabra pronunciada con excesiva precisión. Rivero, por su parte, parecía haber percibido el cambio. Su actitud, aunque mantenía la compostura, dejaba entrever una tensión creciente, una inquietud que se reflejaba en miradas fugaces y movimientos calculados.
Era como si supiera que el margen para seguir fingiendo se estaba agotando. Mientras tanto, la inesperada desaparición de Lorenzo comenzaba a cobrar un significado más profundo. Lejos de ser una simple indisposición, su huida se revelaba como una estrategia desesperada para ganar tiempo. El capitán, acostumbrado a tener siempre el control, se encontraba ahora en una posición vulnerable, consciente de que cualquier paso en falso podía exponer el secreto que tanto se había esforzado en ocultar. Esa conciencia lo empujaba a actuar de manera errática, dejando tras de sí un rastro de inquietud imposible de ignorar. Ángela, atrapada en ese silencio impuesto, sentía cómo la incertidumbre se transformaba en una carga emocional difícil de soportar. La ausencia de Lorenzo, aunque le ofrecía un respiro momentáneo, no hacía sino alimentar sus dudas. En su interior, una pregunta insistente empezaba a tomar forma. ¿Y si todo aquello que le habían hecho creer sobre él no era más que una fachada cuidadosamente mantenida? Esa posibilidad la asustaba, pero al mismo tiempo la impulsaba a desear una verdad que pudiera liberarla. Curro, siempre atento a los movimientos del capitán, interpretaba la huida como una señal inequívoca de miedo. Para él, Lorenzo ya no era la figura impenetrable de antes, sino un hombre acorralado. Esa percepción reforzaba la idea de que el plan de Margarita, por arriesgado que fuera, estaba tocando un punto sensible. Sin embargo, Curro no se permitía bajar la guardia. Sabía que un hombre como Lorenzo podía reaccionar con violencia si se sentía realmente amenazado. A su vez, Margarita avanzaba con una determinación que no dejaba espacio para la duda. El contacto con el conde de Ayala representaba su última carta, y estaba dispuesta a jugarla aún siendo consciente de las consecuencias. Para ella, no se trataba solo de evitar una boda indeseada, sino de proteger a su hija de una vida construida sobre mentiras y coerción. Esa convicción le otorgaba una fortaleza que ni siquiera el miedo lograba quebrar. En paralelo, Leocadia empezaba a sentir que el terreno bajo sus pies se volvía inestable. La posibilidad de que Manuel descubriera la verdadera identidad de Rivero la obligaba a reconsiderar su estrategia. Cada favor concedido en el pasado, cada movimiento calculado, podía volverse ahora en su contra. Y aunque intentaba mantener una apariencia de control absoluto, en su interior crecía la conciencia de que estaba a punto de perder una pieza clave de su juego de poder. En la zona de servicio, María y Carlos seguían intentando adaptarse a una relación marcada por la obligación. Los silencios entre ellos se hacían cada vez más evidentes, revelando una distancia que ni la buena voluntad lograba disimular. María se esforzaba por convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero en los momentos de soledad, la duda volvía a asaltarla con fuerza. Carlo, aunque dispuesto a asumir su responsabilidad, empezaba a comprender que no podía forzar un vínculo que carecía de la complicidad que ambos necesitaban. Desde la discreción que había elegido, Samuel continuaba luchando con su propia renuncia. Su fortaleza aparente ocultaba un cansancio emocional profundo, fruto de haber elegido el camino del sacrificio. Aún así, se mantenía firme, convencido de que cualquier otra actitud solo añadiría más confusión a una situación ya frágil. Así, con Manuel cada vez más cerca de desenmascarar a Rivero, Lorenzo mostrando signos claros de desesperación y Leocadia enfrentándose a la posibilidad real de perder el control, la tensión alcanzaba un punto crítico. Todo parecía alinearse para un desenlace inevitable, en el que las máscaras caerían y las lealtades serían puestas a prueba. La noche comenzaba a caer sobre la promesa, envolviendo la finca en una penumbra cargada de presagios. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían que el equilibrio que había sostenido aquella casa durante tanto tiempo estaba a punto de romperse, y que cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. La noche terminó de envolver la promesa con una quietud engañosa, de esas que no traen descanso, sino un silencio tenso en el que cada pensamiento pesa más de lo habitual. Manuel, incapaz de conciliar el sueño, repasaba una y otra vez las piezas que había ido reuniendo. Ya no se trataba solo de intuiciones. Las evasivas de Rivero, su pulcritud excesiva, la ausencia de un pasado verificable y su cercanía con Leocadia formaban un dibujo demasiado coherente como para ser casual. Sentía que estaba ante una verdad incómoda, una de esas que, una vez reveladas, no permiten volver atrás. A esas mismas horas, Enora luchaba con la inquietud que le recorría el cuerpo. Haber hablado con Manuel le había aliviado en parte, pero también la había colocado en una posición vulnerable.
Sabía que, desde el momento en que decidió no callar, se había convertido en una amenaza para Rivero. Cada ruido nocturno la hacía tensarse, consciente de que el comandante podía estar moviendo sus propias piezas para protegerse. Enora comprendía que ya no había espacio para el miedo paralizante. Debía mantenerse alerta y preparada para lo que pudiera venir. Rivero, por su parte, empezaba a sentir el cerco. Aunque mantenía su fachada de calma, en su interior crecía una sensación de urgencia que no lograba disimular del todo. Percibía las miradas de Manuel con una claridad inquietante, como si supiera que el joven había dejado de observarlo por simple curiosidad y había pasado a hacerlo con una determinación peligrosa. Cada paso dentro de la finca le recordaba que el tiempo jugaba en su contra y que cualquier descuido podía resultar fatal. En otro extremo, Leocadia reflexionaba con frialdad sobre la situación. La propuesta de Alonso seguía resonando como una amenaza directa a su influencia, y la posibilidad de que Rivero quedara expuesto la obligaba a pensar en escenarios que hasta entonces había preferido ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, la señora de Figueroa se enfrentaba a la sensación de que no controlaba todas las variables. Esa pérdida de dominio la irritaba profundamente, pero también la impulsaba a actuar con mayor cautela, consciente de que un movimiento precipitado podría volverse en su contra. Mientras tanto, la ausencia prolongada de Lorenzo comenzaba a tener un impacto emocional evidente en Ángela. El silencio del capitán, lejos de tranquilizarla, alimentaba un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía miedo ante la posibilidad de que su reacción futura fuera aún más dura. Por otro, una esperanza tímida empezaba a abrirse paso, como si aquella huida confirmara que el poder que Lorenzo ejercía sobre ella no era tan sólido como siempre había creído. Curro, atento a cada señal, interpretaba esa ausencia como el síntoma más claro de que el capitán estaba perdiendo el control. Sabía que un hombre acorralado podía volverse impredecible, y esa certeza lo mantenía en alerta constante. Al mismo tiempo, la determinación de Margarita seguía creciendo. Ella no dudaba, convencida de que el silencio solo beneficiaba a quienes abusaban de su poder. Aunque el riesgo era alto, estaba dispuesta a asumirlo con tal de proteger a su hija. En la zona de servicio, María sentía cómo el cansancio emocional empezaba a pasar factura. La convivencia con Carlo, marcada por la responsabilidad y no por el entusiasmo, la obligaba a enfrentarse a una realidad que no había elegido del todo. A ratos, la certeza de estar haciendo lo correcto para su hijo le daba fuerzas. En otros momentos, la sensación de pérdida la invadía con una intensidad difícil de manejar. Carlo, consciente de esa fragilidad, intentaba ofrecerle apoyo sin exigir más de lo que ella podía dar, aunque en su interior también luchaba con la frustración de un vínculo incompleto. Desde su soledad silenciosa, Samuel seguía reafirmando su decisión de apartarse. Cada renuncia le pesaba, pero se recordaba a sí mismo que intervenir solo añadiría más conflicto a una situación ya frágil. Su fortaleza no era ausencia de dolor, sino la aceptación consciente de que no todas las historias están destinadas a cumplirse como uno desea. Así, con la noche avanzando y los pensamientos enredándose unos con otros, la promesa se preparaba para un amanecer decisivo. Manuel estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre Rivero. Leocadia empezaba a sentir las consecuencias de sus propias maniobras. Lorenzo, ausente, dejaba al descubierto su vulnerabilidad, y quienes lo rodeaban se veían obligados a enfrentar miedos que habían evitado durante demasiado tiempo. Nada estaba resuelto aún, pero la sensación era clara. El equilibrio se había roto. Y cuando llegara el momento de afrontar lo inevitable, cada uno tendría que pagar el precio de las decisiones tomadas, incluso de aquellas que habían nacido del silencio y la espera. El amanecer llegó a la promesa con una luz fría, casi implacable, como si el nuevo día se negara a suavizar las tensiones que habían quedado suspendidas durante la noche. Manuel fue uno de los primeros en ponerse en pie, con la sensación clara de que ya no podía permitirse esperar más. Todo lo vivido, todo lo observado, lo empujaba a dar un paso definitivo. El comandante Rivero ya no era solo una sospecha. Era una amenaza latente cuya identidad debía ser desenmascarada cuanto antes. En ese mismo instante, Enora comprendía que su decisión de entrar en la habitación del militar había marcado un punto de no retorno. Aunque no hubiera hallado pruebas concluyentes, el riesgo que había asumido había servido para encajar las piezas del puzzle. Ahora sabía que Rivero ocultaba algo esencial y que su nerviosismo creciente era la confirmación más clara de ello. Ese convencimiento le otorgaba una serenidad extraña,
mezcla de miedo y determinación, que la preparaba para lo que pudiera suceder a continuación. La ausencia de Lorenzo, que se había prolongado más de lo esperado, terminó de adquirir un significado inquietante. Ya no era solo un gesto de indisposición o de huida momentánea, sino una señal evidente de que el capitán estaba evitando enfrentarse a una situación que se le había ido de las manos. Para Ángela, esa desaparición fue la confirmación de una sospecha que llevaba tiempo germinando en su interior. El hombre al que había sido empujada a aceptar no era tan fuerte ni tan seguro como siempre había aparentado. Esa certeza la llenaba de miedo, pero también de una esperanza tímida y peligrosa. Curro, atento a cada movimiento, no tardó en entender que el silencio de Lorenzo anunciaba una reacción próxima. Sabía que alguien acostumbrado a imponer su voluntad no desaparecía sin motivo, y que su regreso podía ser tan abrupto como violento. Esa intuición lo mantenía alerta, consciente de que el plan de Margarita estaba entrando en su fase más delicada. Ella, por su parte, no se dejaba intimidar por la incertidumbre. La decisión de volver a contactar con el conde de Ayala era firme, convencida de que ese era el único modo de frenar una boda construida sobre la presión y el engaño. En paralelo, Leocadia comenzaba a sentir con claridad el peso de sus propias maniobras. La información que Cristóbal le había transmitido sobre la intención de Alonso de devolverle los favores económicos no solo hería su orgullo, sino que amenazaba con desmontar el equilibrio de poder que había tejido durante tanto tiempo. La posibilidad de que Rivero quedara expuesto la obligaba a replantearse su estrategia, consciente de que cualquier error podría arrastrarla consigo. Por primera vez, la señora de Figueroa percibía que su control no era absoluto. En la zona de servicio, María y Carlo afrontaban las consecuencias más silenciosas de su decisión. Presentarse como pareja había aliviado ciertas presiones externas, pero no había logrado borrar la distancia emocional que los separaba. María sentía que avanzaba por un camino elegido más por necesidad que por deseo, y esa sensación la acompañaba incluso en los momentos de calma. Carlo, aunque dispuesto a cumplir su papel, empezaba a comprender que la estabilidad que ofrecía no bastaba para llenar los vacíos del corazón. Samuel, fiel a la renuncia que se había impuesto, observaba todo desde la distancia. Su aparente fortaleza escondía un dolor persistente, pero también una lucidez que lo llevaba a aceptar que insistir en lo imposible solo causaría más daño. Esa aceptación, aunque amarga, le permitía seguir adelante sin interferir en un equilibrio ya frágil. Así, el capítulo se cerraba con una sensación inequívoca de cambio inminente. Manuel estaba a un paso de descubrir la verdadera identidad de Rivero. Lorenzo, ausente, dejaba al descubierto su vulnerabilidad. Leocadia veía cómo su poder empezaba a resquebrajarse, y quienes habían vivido bajo la sombra de esos secretos se preparaban para enfrentar las consecuencias. En la promesa, nada quedaba ya oculto sin un coste. Las decisiones tomadas, las verdades silenciadas y las lealtades forzadas comenzaban a reclamar su precio. Y aunque aún no todo había sido revelado, el camino hacia la verdad parecía ya inevitable, marcando el inicio de una nueva etapa tan incierta como peligrosa para todos.